Bienvenidos amigos del Empaquetado Televisión. Nuevamente nos encontramos aquí en el Instituto Canario de Estudios para llevarles a ustedes una edición más de estos diálogos con la historia, que en esta ocasión va dedicada a el periodismo infantil en el posfranquismo, después de esa etapa tan difícil que fue la dictadura franquista en España, en Canarias, y después cómo pudo repercutir pues en toda la información, en toda la comunicación y en los medios de comunicación en Canarias. Para ellos tenemos con nosotros a José Luis Hernández, que es periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna, y al mismo tiempo es profesor de universidad y de instituto, ¿no? No, de instituto. De instituto, bien. No, de instituto. Bueno, José Luis, es un placer tenerte aquí en el Empaquetado. El placer es mío. Muchas gracias. Nosotros vamos a dialogar con José Luis sobre una etapa importante en lo que se llamaba aquellas separatas del periodismo hace tiempo, porque se va a dar una conferencia con importantes periodistas de la época que marcaron, digamos que una etapa en el periodismo infantil. José Luis, antes que nada, ¿por qué periodismo infantil o por qué se puede denominar periodismo infantil? No únicamente porque vaya dedicado a los niños, sino por esa docencia, esa dificultad de... Bueno, se llama periodismo, una forma de periodismo especializado, que es el periodismo infantil, y en este caso tiene una característica que además de periodismo infantil concurre la expresión libre infantil, porque las experiencias de las que hoy vamos a hablar aquí, fundamentalmente la Isla de los Niños, o sea, tienen lugar aquí en Canarias en una época en la que a los adultos se les cerraba la boca, y precisamente en ese difícil contexto, en los años 70, se permite que en dos periódicos de la provincia de Tenerife, en El Día y en La Tarde, tengan lugar dos experiencias de periodismo y expresión libre infantil en la que los niños se les dejó, a los niños y a las niñas de la época, hablar exclusivamente con las limitaciones intelectuales que imponía la edad, es decir, se expresaban con absoluta libertad. Esa es la matización que sea periodismo infantil y expresión libre. Bien, entendemos que el marco en aquella época, hablamos de los años 70, 80, era muy complicada. No solamente para el periodismo, sino pues para la sociedad en general, sí, porque eran tiempos de había mucha censura y bueno, la libertad de expresión, evidentemente en aquellos tiempos, era muy limitada. ¿Cómo estas personas que van a hablar en esta conferencia esta noche consiguieron, pues de alguna manera, divulgar y difundir todo eso? Bueno, ahí está la importancia, es decir, bueno, por un lado, en la época que tiene lugar, estamos hablando que la Isla de los Niños empieza a publicarse en el año 71, en plena vigencia del franquismo, ¿no? Y dura hasta el año 76. Y en ese contexto de dificultades, además se hace una cosa importantísima que no se había hecho, por lo menos en todo el Estado español, y yo creo que incluso tiene repercusiones fuera, porque ya se han hecho estudios en alguna universidad de Brasil, por ejemplo, y es que por primera vez se hace una separata de periodismo infantil en la que se rompe el esquema tradicional de que la hacían adultos para niños. Esta vez la hacen niños y niñas para su propio consumo, y además La Isla de los Niños fue un éxito editorial en el periódico El Día, que los domingos, cuando salía la separata, muchísima gente adulta compraba el periódico para leer La Isla de los Niños. Este trabajo periodístico fue importantísimo durante muchos años, sí, porque eso marcó una época que lamentablemente hoy en día pues prácticamente no se ve, porque también el marco social y político ha cambiado mucho, y ahora mismo pues eso no se ve de esa manera, hay un enfoque diferente. Pero ese tipo de iniciativas como La Isla de los Niños y otras, o Un Mundo de Niños, tanto en estos periódicos, sí, que eran, pues tenían una línea editorial muy concreta, muy característica, ¿no? Muy, digamos que demarcada, y por el marco político. En una época franquista o posfranquista muy reciente, era muy complejo eso. Los niños en aquel tiempo, evidentemente con ese tipo de iniciativas, pues participaban mucho de la información, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho fue un éxito editorial tremendo, y por las circunstancias también en las que se produce, por la forma en que se expresaban los niños y los niños con absoluta libertad de temas. Imagínense, en el año 71 niños hablando de sexo, hablando de la muerte, hablando del divorcio.
5 años antes de que se promulgase la ley del divorcio, en la Isla de los Niños aparece un monográfico dedicado al divorcio, hablando del medio ambiente, hablando del racismo, es decir, temas tan complejos, pues ustedes se pueden imaginar, pues la reacción de los poderes fácticos, del franquismo, que aún estaba, bueno, vivito y coleando, pues hay una reacción muy fuerte en contra de la Isla de los Niños. Incluso pues al final esos poderes fácticos consiguen acabar con esa experiencia, que era una experiencia, repito, tremendamente exitosa, incluso un éxito económico para el propio periódico El Día, puesto que muchos colegios de Canarias, muchos maestros y maestras se suscribieron al periódico El Día para que les llegase y poder utilizar la Isla de los Niños como libro de lectura, como un elemento de lectura. Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas importantes de estas experiencias. Si se desarrollan en un marco muy complejo, se le da la posibilidad a los niños y a las niñas de expresarse con absoluta libertad, y luego son los adultos los que generan una reacción en contra de cómo se expresaban esos niños. Por ejemplo, aparecían cartas al director, en la sección de cartas al director, en la que lectores decían que esos niños estaban manipulados, que esas cosas no las podían escribir los niños, que se expresaban con mucha violencia, simplemente porque, claro, cuando a un niño se le pone un folio a una niña y se le dice refleja tu realidad, exprésate con libertad, pues unos años en la que una sociedad muy violenta, con mucha represión policial, con mucha miseria, el franquismo ahí en plena vigencia, bueno, pues los niños y las niñas se expresan con absoluta libertad y luego pues generan estas situaciones. La verdad que a nosotros nos sorprende este tipo de iniciativas que desconocíamos, a bote pronto desconocíamos que tuviesen esa repercusión, sobre todo didáctica. ¿Por qué? Porque la espontaneidad de un niño es muy complicada de filtrar, de canalizar, ¿no? Entonces, y sobre todo en un marco como el que bien expresas, que era un marco muy difícil, pues para que ese tipo de libertad a la hora de expresar sentimientos, pensamientos, ideas, y además en el marco infantil, pues generase pues lo que realmente que es como esa naturalidad a la hora de expresarse las personas, ¿no? Claro, un marco tan complicado como aquel, ¿cuánto tiempo pudieron ustedes, o estas personas, estos periodistas de aquellos tiempos, mantener ese tipo de iniciativas? Sí, bueno, la Isla de los Niños tiene lugar del 71 al 76, del 73 al 75 aparece otra experiencia hermana de la Isla de los Niños en el periódico La Tarde. Luego aparecen, cuando finalizan el 76 la Isla de los Niños, aparece otra separata llevada por otros 2 maestros y periodistas que se llamaba El Día por los Niños, y finalmente hasta el año 81 en el periódico La Tarde aparece una publicación que se llamaba Tobogán. La cuestión sería, ¿por qué luego, aunque ha habido algún intento, y es una de las preguntas que hoy trataremos de resolver aquí, ¿sería posible hoy en día experiencias de este tipo? Estaría bien, yo creo que pues las circunstancias han cambiado muchísimo y realmente no sé si hoy en día sería posible tener una página tan vital, tan profunda, en la que niños y niñas se expresen con absoluta libertad sobre temas tan diversos, ¿no? Hoy en día nosotros en algún medio de comunicación hemos visto algún tipo de iniciativa parecida, pero de ninguna manera se podía, digamos que, acercar a aquella Isla de los Niños o aquel Mundo para Niños que se publicaban en aquellos tiempos, porque hay una diferencia demarcada clarísima, ¿no? Es el marco sociopolítico de la época. Y eso pues es muy complicado. Hoy en día parece que hay más libertad de expresión, pero en realidad no, porque las tecnologías han avanzado muchísimo, nos han acercado muchísimo, pero parece que tenemos todavía más división comunicativa, de difusión, ideológica, etcétera, etcétera. ¿Por qué hoy en día es tan complicado pues tomar o retomar este tipo de iniciativas que generaron en su momento esa reacción? Bueno, yo también creo que es bastante complicado, ¿no? Es decir, yo creo que estas experiencias surgen en un momento determinado. Yo creo que era el espacio propicio, tienen su valor en lo rompedor que fueron, ¿no? Sobre todo la Isla de los Niños, sobre todo Ricardo García Luis,
que desde mi punto de vista es un visionario, que trabajaba en una escuela unitaria en La Zarza, en un ambiente rural, deprimido, donde la represión franquista era latente, y él dice, el potencial creativo que tienen estos niños y estas niñas hay que sacarlo de estas cuatro paredes. Entonces introduce el teatro, el ajedrez, la expresión libre, el dibujo libre en la escuela, y ve que aquel potencial además hay que sacarlo de ahí, y entonces lo lleva a las páginas de un periódico y crea esta separata. Hoy en día, mira, ayer mismo estábamos participando en una conferencia y hablábamos en la que se presentaba una revista que editan estudiantes de la Facultad de Ciencia de la Información de La Laguna, y comparábamos esos años, de los últimos años del franquismo y los primeros de la transición, con los actuales en cuanto a libertad de expresión. Y se decíamos, son marcos que no se pueden comparar. Evidentemente en aquellos momentos no había libertad de expresión. Yo también, ahora hay libertad de expresión, o más que libertad de expresión, lo que hay es libertad de empresa, pero en aquellos tiempos el Día tenía grandes periodistas que eran capaces de escribir entre líneas, y por ejemplo se daba pie a experiencias de este tipo, que hoy en día dudo yo, bueno, las circunstancias son absolutamente distintas, pero dudo que exista un medio de comunicación escrita, un periódico generalista que quisiera coger en su seno una página de este tipo. El marco económico ha sido devastador realmente, ¿no? Pues para este tipo de iniciativas. Bien nos comentas que, a pesar de que en aquellos tiempos el marco político era muy complicado, porque expresarse pues, en un medio de comunicación en una dictadura es muy complicado, pero había hueco pues, para este tipo de cosas, ¿no? Sí. Cuando hoy en día parece que, digamos que lo que no vende, lo que no saca un beneficio económico, sí, parece que no interesa, no conviene, claro, o no genera interés. Entonces esto sí que es peligroso, porque estamos cambiando a un modelo completamente económico, y cuando eso funciona así, la educación sucumbe ante el negocio. ¿Es esto cierto así, esto que yo estoy expresándolo? No sé, total. Eso es una verdad como un templo, ¿no? Y por eso, entre otras cuestiones, yo creo que esto no interesa en un medio de comunicación hoy en día. Realmente, incluso, fíjate, hay otra cosa que antes me olvidé de comentar. El éxito de la Isla de los Niños, de Tiempo de Niños, del Día por los Niños y de Tobogán tiene una consecuencia directa. Estamos hablando de esos años de la transición, de efervescencia del movimiento de enseñantes, del movimiento de renovación pedagógica, queriendo comerse el mundo, utilizar la escuela para transformar la sociedad, y ven en esto algo maravilloso. Entonces empiezan a aparecer, inspiradas en este tipo de experiencias, en infinidad de colegios de Canarias, en la unitaria más perdida, empiezan a aparecer periódicos escolares que se basaban en la expresión libre como elemento nuclear, ¿no? Y entonces, en fin, en la década de los 80 hay hay una eclosión de experiencias de periodismo escolar inspiradas en estas experiencias. Incluso tiene lugar, por la importancia que tiene la educación y el periodismo como instituciones que tienen que formar a la sociedad, hay un maridaje entre la prensa y la escuela, y se llega a promulgar incluso un currículum de algo que se llamaba la prensa en la escuela. Eso hoy en día ha desaparecido. Hoy ya no es ni una transversal, hoy ya en los institutos, pues la prensa ni entra a los institutos, y en fin, yo creo que eso no es un fracaso del sistema, es un éxito del sistema, ¿eh? Sí, claro, porque le conviene. Bueno, evidentemente lo que comentas es tal y como son las cosas, desgraciadamente hoy en día, ¿no? Pues José Luis, no te vamos a robar más tiempo, porque en breve vas a dar una conferencia exponiendo pues este tipo de iniciativas que ya forman parte de nuestra historia y que lamentablemente no forman parte de nuestro presente, ¿no? Periodístico, de difusión cultural, etcétera, etcétera. Muchas gracias, José Luis, por habernos comentado aquí el empaquetado. Nosotros trasladaremos todo esto, toda esta información, todo este programa lo vamos a trasladar pues para que Tenerife, en un principio Canarias, lo vaya conociendo, y si podemos llegar al mundo entero, pues mejor, ¿no? Pues porque los medios hoy en día tienen esa facilidad de difundir las cuestiones, pero lamentablemente nos separan en otro tipo de asuntos que son como más importantes a lo mejor, ¿no? Es la comunicación real, ¿no? Sí, no, bueno, yo las gracias se las tengo yo que dar a ustedes, porque francamente, en fin, muchísimas gracias por hacerse eco de esta charla y por contribuir a difundir este aspecto
tan interesante de nuestra historia y como otros aspectos importantes e interesantes de nuestra historia tan desconocidos para el gran público, para nuestra ciudadanía canaria en general, ¿no? Pues para nosotros, para el Empaquetado TV, es un placer difundir esta información, estos datos y también la conferencia que José Luis Hernández va a dar a continuación sobre el periodismo infantil después del franquismo.